Muy bien, chicos, iniciamos entonces el contenido del segundo examen con la unidad cinemática. Pero antes de ello, quiero pedir a todas las personas que creemos en Dios que por un momento puedan cerrar sus ojos en señal del respeto que se le tiene a Dios, de ese profundo respeto que le tenemos, para poder pedir su ayuda para la clase de hoy día. Querido Dios, quiero pedir nuevamente su ayuda para lo que vamos a aprender hoy día, para que podamos entenderlo a fondo como nos es necesario. De antemano le agradezco por eso, en nombre de Jesús. Amén. Listo, jóvenes, comenzamos. Nuevamente, así como en las clases anteriores, yo te voy a pedir que busques priorizar la comprensión del tema, dedícate a atender. Y luego ya con la grabación vas a poder, y con las capturas que vas a tomar, vas a poder completar tu cuaderno de apuntes. Y también te encargo que durante la tarde llegues a completar tu cuaderno de apuntes. Hay personas que no han llegado a ver las grabaciones, que lo dejaron allí pendiente y no llegaron a completar antes del examen. Yo te pido, por favor, que tú puedas completar los apuntes a partir de las grabaciones y las capturas que tomes, porque el hecho de que tú completes un cuaderno de apuntes ayudará a reforzar lo aprendido en la clase. Y eso ayudará a que no te cueste mucho aprenderte todo para el momento del examen. ¿Bien? Así que les encargo ello. Muy bien, chicos. Cinemática. Vamos a comenzar con el saber conocer, es decir, con todos los conceptos teóricos. Primero te lo voy a explicar y ya luego te voy a dar como una especie de dictado de corrido para que de esa porción de la grabación tú puedas tomar apuntes en tu cuaderno, cuando llegue la tarde y puedas ver la grabación y puedas tomar apuntes. Ahorita, insisto, no vamos a tomar apuntes, ahorita solamente se dedican a atender y a tomar capturas cuando hagamos ejercicios. Solo eso, por favor. Muy bien, comenzamos. La cinemática, chicos, y la dinámica estudian el movimiento de los cuerpos. Reitero, en el contenido del segundo examen vamos a ver dos temas, cinemática y dinámica. Ambos estudian el movimiento de los cuerpos. Hemos visto que estática estudia los cuerpos en equilibrio, y el principal caso de equilibrio era cuando estaba completamente quieto. Bien, la cinemática y la dinámica estudian los cuerpos en movimiento. La diferencia entre la cinemática y la dinámica es que la cinemática no se detiene a analizar las causas del movimiento, la dinámica sí. Reitero, la cinemática no se detiene a analizar qué causó el movimiento. Si yo veo un balón en el aire, es porque alguien golpeó con cierta fuerza el balón y por eso está en el aire moviéndose. Bien, la dinámica diría, ¿por qué se movió? Ah, alguien tuvo que aplicar cierta fuerza con el pie. Ah, ya, ¿y cuánto era esa fuerza? Yo creo que unos 100 newton. ¿Y en qué dirección iba? Todo eso se pone a analizar la dinámica, las causas del movimiento, qué ocasionó el movimiento. Pero la dinámica no se detiene a ver las causas. Perdón, la cinemática. La cinemática no se detiene a ver las causas. La cinemática estudia todo lo que tenga que ver con el movimiento, pero no las causas. Por ejemplo, diría, bueno, el balón está en el aire. ¿Cuánto tiempo le va a tomar volver al suelo? ¿Qué camino va a seguir? Ah, una trayectoria parabólica. Ah, ya. ¿Y con qué velocidad tiene cuando llega a la parte más alta? ¿Qué velocidad va a tener cuando golpee el suelo? ¿Cuánta distancia habrá avanzado desde que empezó el movimiento hasta que terminó? ¿Qué altura alcanzó a los 2 segundos del movimiento? Todo se puede analizar menos las causas. Menos las causas. Entonces, cuando se analiza el movimiento, si tú no tomas en cuenta las causas del movimiento, se analiza todo menos las causas, estamos en cinemática. Pero si analizas las causas, eso es dinámica. Bien, quiero ver si lo han comprendido. ¿Cómo se llama la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas del movimiento? Cinemática. Cinemática. Y si consideras las causas, ¿cómo se llamaría? Dinámica. Dinámica. Esa es la diferencia. Bien, la cinemática no considera las causas que originaron el movimiento, la dinámica sí lo hace. Entonces, vamos a empezar con cinemática, insisto. En cinemática vamos a analizar entonces cuánto se movió, qué velocidad tiene, hay aceleración mientras se mueve, todos los detalles excepto las causas. Eso lo vamos a dejar a dinámica. Muy bien. Comencemos. ¿Qué cositas hay que considerar en un movimiento? Bueno, podríamos decir que hay que considerar al menos 3 cositas. El desplazamiento, o sea, la distancia que hay desde que empezó a moverse hasta que terminó de moverse, la velocidad y la aceleración. El desplazamiento es, creo que, bastante conocido entre nosotros. El desplazamiento es simplemente la distancia que recorrió desde que empezó hasta que terminó su movimiento. Eso es el desplazamiento. Se lo va a representar con la letra X aquí en el contenido del curso, ¿bien? Porque también es el símbolo más usado en la universidad. Así que para que se vayan adaptando, en vez de usar D para distancia, vamos a usar X, ¿bien? X. Ahora, la velocidad es una medida de qué tan rápido se está moviendo el objeto. Simplemente eso. Ya sabemos que la velocidad se mide en metros segundos en el sistema internacional. Ahora,
La aceleración. ¿Qué es la aceleración? Aquí algunos como que no lo entienden muy bien, así que quiero darte algunos ejemplos en este aspecto. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es una medida de cuánto cambia la velocidad en cierto momento del movimiento. Cuando la velocidad cambia, existe aceleración. Por ejemplo, si tú estás en un vehículo, estás yendo, digamos, estimamos unos 40 kilómetros hora, por ejemplo, y presionas el acelerador, la velocidad del vehículo va a aumentar. Digamos que de 40 aumentó a 50, ya está, aumentó. Entonces, en ese momento, cuando aumenta la velocidad, cuando cambia el valor de la velocidad, hay aceleración. La aceleración es una medida de cuánto cambió la velocidad. Estaba en 40, subía a 50, cambió 10, de 40 a 50, ya la aceleración es 10. Bien, entonces la aceleración te mide cuánto ha cambiado la velocidad. Ya sea que haya cambiado aumentando o haya cambiado disminuyendo. Porque igual si, por ejemplo, estaba a 40 y presionabas los frenos de a poquito y va bajando a 30, por ejemplo, de 40 bajó a 30. Igual está cambiando el valor de la velocidad, igual hay aceleración. Solo que para marcar una diferencia entre cuando aumentás velocidad o cuando disminuís la velocidad, se le acostumbra a llamar al aumento en la velocidad, cuando ese cambio en la velocidad será una aceleración positiva o simplemente aceleración. Y cuando disminuye la velocidad se le va a llamar aceleración negativa o desaceleración. Bien, para marcar la diferencia. Reitero entonces, la aceleración mide el cambio en la velocidad. Si la velocidad nunca cambia, no hay aceleración. Si la velocidad todo el tiempo es la misma, no hay aceleración. Pero si la velocidad cambia, sea que aumente o que disminuya, habrá aceleración. Si la velocidad aumenta, se llama simplemente aceleración, pero si la velocidad disminuye, se va a llamar desaceleración o aceleración negativa. ¿Bien? Listo, chicos. La aceleración ustedes saben que se representa con la letra A y su unidad en el sistema internacional es metros sobre segundo cuadrado. Ahora, quiero que entiendas el significado de esa unidad, metros sobre segundo cuadrado, y para eso te voy a dar unos ejemplos solo para tu comprensión, no necesitas tomar apuntes por el momento. Quiero ver si se nota, ya se nota, está bien. A ver, si yo tengo una aceleración de 2 metros segundo cuadrado, ¿qué significa metro segundo cuadrado? Voy a reescribir este dato que he escrito acá, 2 metros segundo cuadrado, de esta manera. Si yo lo reescribo de esta manera, sería lo mismo que esto. Vamos a demostrarlo. En cuanto a los números, 2 entre 1 es 2. Y en cuanto a las unidades, aquí hay una fracción y aquí no hay fracción, pero le voy a colocar denominador de 1 para que sea también fracción. Así que multiplicaría extremo con extremo y medio con medio. Bien, entonces, metro por 1, metro. Segundo por segundo, segundo cuadrado. Es lo mismo. Ahí te demuestro que es lo mismo. Bien, ok. Demostrado de que sería exactamente lo mismo, vamos a entender el significado de esta unidad de una forma más a fondo. Acá, ¿qué tengo? Que la aceleración te está indicando que lo que se esté moviendo con esta aceleración, digamos que un vehículo, está aumentando su velocidad 2 metros segundos por cada segundo que pasa. Es decir, digamos que en el momento en que estaba el vehículo moviéndose, la velocidad era de 2 metros segundos. Y luego presiona el acelerador para darle esta aceleración de 2 metros segundo cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que cada segundo que pase aumentará su velocidad 2 metros segundos. Es decir, un segundo después de haber presionado el acelerador, la velocidad pasa de 2 a 4, porque va a aumentar 2 metros segundos. Cada segundo que pase. Primer segundo aumentó de 2 a 4. Siguiente segundo a 6. Siguiente segundo a 8. Siguiente segundo a 10. Cada segundo que pase, la velocidad aumentará a 2 metros segundos. Quiero ver que si me has entendido. ¿Qué pasaría si la velocidad del vehículo no fuera de 2, sino fuera 1? El siguiente segundo, ¿cuánto sería su velocidad? Se acelera de esta manera. Se acelera con 2 metros segundo cuadrado. Es decir, aumentando 2 metros segundo cada segundo que pase. El siguiente segundo, después de haber presionado el acelerador con este valor de aceleración, ¿cuánto va a ser su velocidad? 3 metros segundo. 3 metros sobre segundo. De 1 tiene que aumentar 2 metros segundos más, así que de 1 pasa 1 más 2, 3. De 1 pasaría a 3. ¿Y el siguiente segundo cuánto va a ser? 5.
5. ¿Y el siguiente? 7. 7. Y así sucesivamente. Bien. Si cada segundo que pase va a aumentar 2 metros segundo, el primero, si estaba con una velocidad de 1 metro segundo, el siguiente va a ser 3, después 5, después 7, después 9. O sea, cada segundo que pase estará aumentando su velocidad esta cantidad. Ese es el significado de esta unidad, chicos, en la aceleración. ¿Bien? Hasta acá, ¿se entiende, chicos? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Ya? Muy bien. Ahora, quiero que entiendas ahora la diferencia entre una aceleración que es constante y una aceleración que no es constante. Por el ejemplo que te he puesto acá sería una aceleración constante. O sea, presionás el acelerador, le das esta aceleración y mantenés tu piecito ahí, no vas a aumentar, no vas a acelerar más. Aceleras un poco y mantienes en la misma posición para que la aceleración se mantenga. Todo el tiempo la aceleración va a ser la misma, 2 metros segundo cuadrado. Y por tanto la velocidad aumenta de forma parejita, de 2 en 2 aumenta. 1, 3, 5, 7, 9. Pero cuando la velocidad no aumenta de forma parejita, o sea, en vez de ser de 2 en 2, fuera por ejemplo que primero aumenta a 2, después aumenta a 5, después aumenta a 6. A ver, te voy a dar un ejemplo mejor para que te des cuenta. Digamos que la velocidad de un objeto primeramente es 3. Después ves que aumenta a 4. Después aumenta a 5. Después aumenta a 9. Después aumenta a 17. ¿Aquí hay aceleración? Sí, porque ahí está variando la velocidad. Cuando la velocidad varía su valor, hay aceleración. Aquí está 3, después 4. Ya cambió. Cambió el valor de la velocidad, así que hay aceleración. La pregunta ahora sería, ¿esta aceleración es constante? ¿Cuándo la aceleración es constante? Cuando el cambio de la velocidad es parejito, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, cuando es parejito. Ahí la aceleración es constante. Si no, no es constante. Hay aceleración, pero no es constante. Entonces, acá, por ejemplo, de 3 a 4 aumentó la velocidad en 1. O sea, una unidad, ¿no? De 3 a 4. De 4 a 5 también en 1. Estaba subiendo de 1 en 1. Pero después yo veo que de 5 sube a 9. Ahí subió 4 unidades la velocidad. Y después de 9 a 17, ahí subió 8 unidades. Entonces la velocidad no está cambiando de forma pareja. Está todo mezclado, por así decirlo. Primero empezó en 1 en 1 y después ya subió de 4 unidades, después subió 8 unidades. O sea, es todo disparejo. Entonces la aceleración allí, hay aceleración, pero no es constante. En cambio aquí sí era constante porque el cambio era parejo. De 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí había aceleración constante. Aquí no. El detalle, chicos, es que en un caso como este es difícil calcular, hacer cálculos. Así que cuando la aceleración no sea constante, no vamos a analizar tales situaciones. Bien, al menos no en física, en la física de nuestro curso. Incluso en la universidad vas a ver que vas a analizar únicamente los casos cuando la aceleración sea constante. Porque para tales situaciones ya el cálculo no está complicado, no es tan complicado y hay fórmulas para poder hacer cálculos. Pero en casos como este ya sí el cálculo se complica. Y eso lo verías mucho más adelante ya en la universidad. Pero insisto, en los primeros semestres de la universidad solamente verías el caso donde la aceleración es constante. Y en este curso también. Solamente analizaremos el caso donde la aceleración sea constante. Cuando un objeto se mueva y tiene aceleración, pero que la aceleración sea constante. Que la velocidad varíe de forma parejita. ¿Bien? Listo, jóvenes. Entonces ya saben qué es aceleración. Ahora vamos a analizar los tipos de movimiento. En cinemática vamos a analizar los tipos de movimiento que hay. ¿Cuántos son los tipos de movimiento? Son varios. Te los voy a mencionar y luego te voy a explicar cada uno. Ya está el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento de caída libre, el movimiento parabólico, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. Por lo que cuento son 6 en total. Vamos a aprender a identificarlos a cada uno. Bien. Los dos primeros son un tipo de movimiento en línea recta. Los tres primeros, perdón, son en línea recta. MRU, MRV y caída libre. Los tres son en línea recta. Movimiento parabólico, como el mismo nombre lo indica, es en forma parabólica, como cuando se patea un balón, de forma parabólica. Y los dos últimos son movimientos circulares.
Vamos a ver la diferencia entre cada grupito de movimiento. Vamos con MRU. ¿Por qué se le llama MRU? Significa movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, movimiento rectilíneo porque el camino que sigue es una línea recta. Las otras opciones eran parabólica y la otra opción era circular. Bueno, en este caso es una línea recta. Por eso se le llama movimiento rectilíneo para empezar. Ahora, ¿por qué la palabra uniforme? Cuando tú ibas al colegio y te pedían que uses un uniforme, ya en la universidad no te van a pedir uniforme, afortunadamente para muchos, pero en la escuela sí nos pedían uniforme. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se llama uniforme? Porque todos tenían una misma vestimenta, era una vestimenta parejita, todos eran lo mismo en cuanto a la vestimenta. Bien, lo mismo pasaría acá. Se le llama movimiento rectilíneo uniforme porque la velocidad con la cual se va a estar moviendo el objeto todo el tiempo va a ser la misma. Todo el tiempo va a ser la misma. Si tú ves un objeto que se mueve y todo el tiempo mantiene una misma velocidad, eso se va a llamar movimiento rectilíneo uniforme. Si se mueve en línea recta y todo el tiempo mantiene una misma velocidad, se va a llamar movimiento rectilíneo uniforme. Que si ustedes recuerdan era un caso especial del equilibrio, ¿no? Habían dos casos en equilibrio. En estática vimos que el caso principal era cuando un objeto estaba completamente quieto. Y el caso especial era cuando un objeto se movía, pero todo el tiempo se movía a una misma velocidad. Bueno, ese caso se llamaría movimiento rectilíneo uniforme. Cuando un objeto se mueve de forma recta, pero todo el tiempo se mueve a una misma velocidad. Te pregunto, ¿en tal movimiento existiría aceleración? Recordando que la aceleración existe únicamente cuando cambia el valor de la velocidad. Ahí aparece la aceleración. Entonces, si decimos que en este tipo de movimiento, llamado movimiento rectilíneo uniforme, todo el tiempo habrá una misma velocidad en lo que se esté moviendo de esta manera, entonces, ¿habría aceleración o no? No. No. No, porque solo existe aceleración cuando cambia el valor de la velocidad. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, lo que se esté moviendo con este movimiento, todo el tiempo mantiene una misma velocidad. Entonces, como la velocidad no cambia su valor, no hay aceleración. No hay aceleración. Muy bien. ¿Cómo sería el otro tipo de movimiento rectilíneo? El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí sí cambia el valor de la velocidad, pero lo hace de una forma parejita. ¿Sí? De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, lo hace de una forma parejita, es decir, con una aceleración constante. ¿Ya? En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el movimiento, lo que se esté moviendo va a cambiar su velocidad, pero lo hará de una forma parejita. Y eso se llama aceleración constante. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, se mantiene todo el tiempo una misma velocidad. Ahí la velocidad es constante, todo el tiempo es de un mismo valor. Pero en el caso de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, allí sí cambiará el valor de la velocidad, pero lo hará de forma parejita y eso se llama aceleración constante. Muy bien. ¿Hasta acá, chicos, se entienden las ideas? ¿Estamos bien? Sí. Ya. ¿Los demás chicos cómo están? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Ya, ok. Bien, ahora luego vendría el otro tipo de movimiento que es el movimiento de caída libre. El movimiento de caída libre es un movimiento que es en vertical, ¿ya? Pero tiene una característica particular. El movimiento es vertical, sí, pero mientras sucede el movimiento no tiene que haber ninguna fuerza empujando al objeto. Ninguna, excepto el propio peso del objeto. ¿Bien? El peso es la fuerza que genera la gravedad. Entonces, el único efecto que debe tener el objeto que se esté moviendo en vertical tiene que ser el efecto de la gravedad, el peso propio. La única fuerza que está actuando sobre él es el peso propio, no puede haber ninguna otra fuerza. Por ejemplo, si yo tengo este marcador y lo muevo hacia arriba, se está moviendo en vertical, pero yo no le puedo llamar caída libre, porque en este momento, además de su peso propio, está actuando sobre el objeto la fuerza que yo estoy aplicando con la mano para moverlo hacia arriba. Entonces, no puede haber ninguna fuerza sobre el objeto excepto su peso propio. La única fuerza que tiene que haber mientras se mueve en vertical tiene que ser el peso propio. Entonces, las situaciones de caída libre serían 3 en total. Primero, cuando lo sueltas, al soltarlo, durante su movimiento todo el tiempo, la única fuerza que actúa sobre él es el peso propio. No hay ninguna otra fuerza que lo esté empujando. Solamente su peso. La primera situación entonces cuando lo sueltas. La segunda sería cuando lo lanzo hacia abajo. Si lo lanzo hacia abajo también va a estar en el aire solito, sin ninguna fuerza que lo esté empujando, así que también es caída libre. La tercera situación es si lo lanzo hacia arriba. Si lo lanzo hacia arriba,
también será caída libre. Bien, hay tres situaciones entonces en caída libre. Si lo suelto, si lo lanzo hacia abajo o si lo lanzo hacia arriba. Una pregunta de examen clásica sobre caída libre suele ser, ¿cómo es la velocidad al inicio en cada situación de caída libre? Por ejemplo, cuando tú sueltas el objeto, si lo sueltas, estaba quieto, al soltarlo, entonces su velocidad inicial empieza en 0 y luego empieza a bajar y al bajar va aumentando velocidad. Entonces, cuando un objeto es soltado, que es la primera situación, su velocidad inicial es 0. Pero cuando es lanzado, si yo lo lanzo al objeto, sea para abajo o sea para arriba, si lo lanzo, ya no es su velocidad inicial ya no es 0, porque lo estoy lanzando, así que va a empezar a moverse con cierta velocidad, la velocidad con la cual yo la lanzo al objeto. Bien, entonces, si yo lo suelto, la velocidad inicial es 0, pero si yo lo lanzo, sea para abajo o sea para arriba, su velocidad inicial no va a ser 0, va a tener cierto valor. Bien, entonces, pregunto, a ver si me han entendido. Si yo genero caída libre, lanzando el objeto hacia arriba, ¿su velocidad inicial es 0 o distinto de 0? Distinta de 0. Distinto de 0, correcto. Ahora, si yo lanzo el objeto hacia abajo, ¿su velocidad inicial va a ser 0 o distinto de 0? Distinto 0. de 0. También distinto de 0. Porque cuando se lanza un objeto, su velocidad inicial va a ser algún valor, no 0. ¿Y qué pasa si yo lo suelto al objeto? ¿Su velocidad inicial va a ser 0 o distinto de 0? 0. 0. Va a ser 0. Va a ser 0 porque lo está soltando. Entonces, como lo está soltando, parte del reposo y eso significa que su velocidad inicial es 0. Muy bien, chicos. Esos son los tres casos entonces de caída libre. Yo te pregunto, cuando por ejemplo, en los almacenes hay unos tractorcitos levantacarga. Cuando un tractorcito levanta una caja, lo va a levantar hacia arriba, es un movimiento vertical. Pero ese movimiento vertical, ¿le podemos llamar caída libre o no? No. No. ¿Por qué no? Porque aunque es en vertical, no se está cumpliendo que la única fuerza que esté en el movimiento, que esté actuando en el objeto mientras se mueve, sea el peso propio, porque el tractorcito está haciendo una fuerza para levantar el objeto. Entonces, además del peso, está una fuerza que levanta el objeto. Así que ahí no es caída libre. Es en vertical, sí, pero no es caída libre. Por ejemplo, en el ascensor, cuando te subes a un ascensor y eso te permite subir hasta el piso que tú quieras, ese movimiento es en vertical, pero ¿le podemos llamar caída libre a ese movimiento? ¿Qué dices? No. No. ¿Por qué no? Porque ahí nuevamente vemos que no cumple la condición de que lo único que actúe sobre el objeto sea el peso propio. Porque allí el ascensor está unido a una cuerda, arriba hay un motorcito que va enrollando la cuerda y te permite subir. Entonces, ahí la cuerda está jalando al objeto. La única fuerza no es el peso propio, hay la fuerza que está en la cuerda que está jalando al ascensor. Entonces, allí tampoco es movimiento de caída libre. Entonces, recapitulando, solamente existirían tres casos de caída libre. El primero, que lo sueltes al objeto. Segundo, que lo lances hacia abajo. Y tercero, que lo lances hacia arriba. Solamente esos tres casos. Muy bien, chicos. Eso sería el análisis que hay que hacer en cuanto a los tipos de movimiento de caída libre. Ahora vamos a examinar al movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, como el mismo nombre lo indica, la trayectoria, el camino que sigue el objeto que se está moviendo es una parábola. Por cierto, al movimiento parabólico se le da otros dos nombres: movimiento compuesto y movimiento de proyectiles. ¿Por qué se le llama movimiento compuesto? Porque de algún modo vas a notar que en el movimiento parabólico el objeto que se está moviendo avanza tanto horizontal como verticalmente. Cuando pateamos un balón, por ejemplo, en algún momento dado del movimiento, por ejemplo acá, ya habrá avanzado cierta distancia horizontal hasta donde se encuentra. Habrá avanzado cierta distancia horizontal, pero también habrá alcanzado cierta altura. O sea, al mismo tiempo se ha movido horizontal y verticalmente. Entonces, es como que el movimiento parabólico es un movimiento que se compone de dos, uno horizontal y uno vertical, porque vamos a notar que al mismo tiempo avanza horizontal y verticalmente. Entonces, por eso se le llama movimiento compuesto, porque está conformado por dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Avanza tanto horizontal como verticalmente al mismo tiempo. Y bueno, el otro nombre sería movimiento de proyectiles, porque si se le lanza una bala, el camino que va a seguir es exactamente una parábola. Por eso se llama movimiento de proyectiles también. Ok, en el caso del movimiento de proyectiles o movimiento parabólico o movimiento compuesto, vamos a tener que analizar aparte el movimiento horizontal y aparte el vertical, si no resultaría muy complicado de analizar.
Bien, más en un momento yo les voy a dar todas las fórmulas necesarias para analizar este tipo de movimiento. Bueno, luego estarían los movimientos circulares. Hay dos tipos de movimientos circulares, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. La forma sencilla de poder diferenciarlos es que en el movimiento circular uniforme, lo que se esté moviendo en círculo, todo el tiempo gira a una misma velocidad de giro. A la velocidad de giro se le va a llamar velocidad angular. ¿Bien? Así se le llama la velocidad de giro, velocidad angular. Entonces, si tú ves que algo gira y todo el tiempo gira a la misma velocidad de giro, a la misma velocidad angular, ese es un movimiento circular uniforme. Pero si tú ves que aumenta su velocidad de giro, entonces tendrías un movimiento circular uniformemente variado. Y claro, al igual que en MRV, en el movimiento circular uniformemente variado, la velocidad de giro va a aumentar, pero va a aumentar de forma parejita, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, es decir, va a tener una aceleración de giro constante. Bien, es muy parecido a MRV. MCV, movimiento circular uniformemente variado, se parece mucho a MRV. La única diferencia sería en que uno es en línea recta y el otro es en círculo. Pero la idea de que en MCU la velocidad de giro todo el tiempo es la misma y en MCV la velocidad de giro cambia, pero va aumentando o va disminuyendo, cambia, pero de forma parejita, esa idea es muy similar a MRU y MRV. Muy bien, chicos. Entonces, pregunto, ¿cuál sería el MCU, movimiento circular uniforme? ¿Aquel donde la velocidad de giro todo el tiempo es la misma o aquel que aumenta de forma pareja? Aumenta de forma pareja. ¿Qué dicen los demás? Reitero la pregunta. MCU, que significa movimiento circular uniforme, vendría a ser cuando lo que se mueve en círculo está girando todo el tiempo a la misma velocidad de giro o cuando varía su velocidad de giro de forma parejita. Que está girando todo Varía el su tiempo. velocidad, pero Está está girando, girando. gira Ya, a la misma chicos, velocidad. MCU y MCV, noten la diferencia. MCU, movimiento circular uniforme, MCV, movimiento circular uniformemente variado. El segundo tiene un nombre un poquito más largo. Entonces, MCU se llama cuando la velocidad de giro todo el tiempo se mantiene del mismo valor, todo el tiempo es la misma. Eso es MCU. Pero MCV, movimiento circular uniformemente variado, es cuando la velocidad ya no está todo el tiempo del mismo valor. La velocidad de giro aumenta o disminuye en todo caso, varía su velocidad, pero esta vez la variación de la velocidad es de forma parejita. Bien, esa es la diferencia, reitero. Ahora sí, pregunto nuevamente. El movimiento MCU, vendría a ser cuando la velocidad de giro todo el tiempo es la misma o cuando varía de forma pareja. Todo el tiempo Cuando es la Cuando misma. todo el tiempo es la misma. Cuando es Todo la el misma. tiempo es la misma. Es constante. Todo el tiempo la velocidad de giro va a ser la misma. Muy bien, chicos, ya lo tienen. Ya lo tienen. ¿Listo? Esos son los tipos de movimiento. Y ahí termina cinemática. En cuanto a los conceptos teóricos, hasta allí es cinemática. Ahora, obviamente, la parte práctica también nos va a tomar cierto tiempo porque hay que aprender a resolver los problemas de los distintos casos de movimiento, que son varios. Así que ahí también nos va a ocupar un tiempo considerable. Pero bueno, la parte teórica es la base para poder entender la parte práctica, el saber hacer. Hasta aquí, chicos, ¿estamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Ya, bien, chicos. Estoy reforzando detenidamente la parte teórica porque, como habrán notado, en las preguntas de física entra bastante teoría. De hecho, creo que más de la mitad de las preguntas son teoría. Entonces, por eso estoy dedicándome a reforzar bastante la parte teórica. Y así como les encargué en los temas del primer examen, les encargo ahora. Chicos, repasen la teoría porque va a entrar bastante teoría en el examen. ¿Ya? Bien, chicos. Muy bien, ahora sí, vamos con los apuntes, pero chicos, insisto, ahorita yo voy a hacer un dictado de corrido y ya ustedes cuando lleguen a la grabación a este momento, ya a partir de este momento ustedes van a estar transcribiendo los cuadernos de apuntes, todo lo que se diga a partir de este momento en la sección del dictado. Bien, ahorita no es necesario que tomen apuntes, luego con la grabación, insisto, lo van a hacer. Muy bien, ¿cómo vendría? Unidad. A ver, ¿cuál toca? 1, 2, 3, creo que toca la número 5, si mal no recuerdo. A ver, la primera fue Introducción a la Física. La segunda fue Introducción a la Física, Metrología, creo que fue la segunda, o la uní, no me recuerdo bien cómo fue el número.
luego fue vectores y luego fue estática. Ya. Estimo de qué es la unidad 5. Estimo, ya ustedes revisando me confirman luego, ¿ya? Bien, entonces colocan el número de la unidad y como título cinemática. En mayúsculas luego saber conocer. Primer concepto, cinemática. Parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que los originan. Segundo concepto sería desplazamiento. Es la distancia desde el punto inicial al punto final del movimiento. Su unidad en el sistema internacional es metros. Siguiente concepto, velocidad. Por cierto, en el concepto de desplazamiento le van a colocar entre paréntesis, antes de desarrollar el concepto, entre paréntesis su símbolo que es la letra X. Bien, ahora, velocidad, entre paréntesis, la letra B chica en minúscula, que significa, que es el símbolo de la velocidad. Es una magnitud vectorial que indica qué tan rápido se está moviendo el objeto. Punto seguido, su unidad en el sistema internacional es metros sobre segundo. Siguiente concepto, aceleración. Es una magnitud vectorial que indica en qué medida varía la velocidad en el transcurso del tiempo. Su unidad en el sistema internacional es metros sobre segundo al cuadrado. Siguiente concepto, tipos de movimiento. Inciso A minúscula, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniforme, entre paréntesis, MRU en mayúscula. Es un movimiento cuya trayectoria es rectilínea y sucede con velocidad constante. Punto seguido. En este movimiento, la aceleración es nula, entre paréntesis, A igual 0, y se recorre distancias iguales en tiempos iguales. Siguiente concepto, movimiento rectilíneo uniformemente variado, entre paréntesis y en mayúscula, MRUB. Es un movimiento cuya trayectoria es una línea recta y sucede con aceleración constante. Punto seguido, aquí la velocidad varía de forma pareja, sea aumentando, entre paréntesis, aceleración positiva, o sea disminuyendo, entre paréntesis, aceleración negativa o desaceleración. Punto seguido, en este movimiento se recorre distancias iguales en tiempos distintos. Bien, siguiente concepto, movimiento de caída libre. Es el movimiento cuya trayectoria es vertical y sucede bajo el único efecto de la gravedad. Punto seguido, es un movimiento rectilíneo uniforme donde la aceleración A será la aceleración de la gravedad G igual 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Como siguiente concepto colocan movimiento parabólico, también conocido como movimiento compuesto o movimiento de proyectiles, es un movimiento cuya trayectoria es una parábola y resulta de combinar dos movimientos, uno horizontal, entre paréntesis, MRU, y otro vertical, entre paréntesis, caída libre. En este movimiento el objeto se mueve al mismo tiempo horizontal y verticalmente. Colocarían luego como siguiente subtítulo MCU, o más bien movimiento circular uniforme, y entre paréntesis MCU. Es un movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y sucede con velocidad angular constante. Y como siguiente subtítulo, siguiente inciso, movimiento circular uniformemente variado. Es un movimiento cuya trayectoria es circunferencial y sucede con aceleración angular constante. Listo. Luego escribiríamos saber hacer. En mayúsculas, saber hacer. Y ahora sí, chicos, necesito que presten atención para la parte práctica.
Bien, saber hacer. Vamos a aprender a usar las fórmulas, chicos, de cada tipo de movimiento. Así que, a ver. Voy a acercar un poquito más acá la pantalla. Muy bien. Ya, vamos a comenzar con el primer tipo de movimiento, que sería MRU. En MRU se llegarán a ocupar las siguientes fórmulas. Sabemos que aquí la velocidad es constante y que por consecuencia la aceleración es cero. La única fórmula que vamos a utilizar acá es que la distancia o el desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Esta va a ser la única fórmula que vamos a usar en movimiento rectilíneo uniforme. Por cierto, voy a explicarles algo interesante que sucede en el MRU y MRV, con la ayuda de la pizarra. En el MRU, como la velocidad todo el tiempo es la misma, se recorre distancias iguales en tiempos iguales. Hagamos de cuenta que tengo un objeto que se está moviendo a 2 metros segundos. Digamos que aquí hay unos 3 metros. Y aquí hay unos 3 metros también. O sea, las distancias son iguales. Te pregunto, ¿este objeto va a tardar lo mismo en recorrer la primera distancia que la segunda o va a tardar más en la segunda? Si todo el tiempo mantiene su velocidad, Va a tardar lo mismo. va a tardar lo mismo. O te planteo otra situación. Digamos que el objeto, la primera distancia lo recorre a 2 metros segundos, pero la segunda distancia lo recorre a 3 metros segundos. Te pregunto, si este objeto, la primera distancia lo recorre a 2 metros segundos y la segunda distancia a 3 metros segundos, ¿cuál lo va a hacer más rápido? ¿Cuál va a tardar menos en recorrer la distancia? La segunda. El segundo tramo, porque está yendo más rápido, así que va a tardar menos. Pero si va ambos tramos con la misma velocidad, si todo el tiempo la velocidad es la misma, esta distancia lo va a recorrer en el mismo tiempo que en esta. O sea, si las distancias son iguales, va a tomarle el mismo tiempo en recorrer la primera que la segunda distancia, porque la rapidez que tiene, la velocidad que tiene, todo el tiempo es la misma. Entonces, eso significa el decir, recorrerá distancias iguales en tiempos iguales. O sea, va a tardar lo mismo en recorrer las distancias que son iguales. Va a tardar lo mismo. Pero ahora te pregunto, ¿qué pasaría en el caso de que haya aceleración en MRV? En MRV la velocidad no todo el tiempo es la misma. Ahora va a ir aumentando la velocidad. ¿Verdad? Entonces, acá la velocidad es 2. Digamos que acá ya la velocidad es 4. Aquí ya la velocidad es 6. Acá 8. Acá 10. Te pregunto, si fuese así, ¿cuál distancia lo va a recorrer en menos tiempo? ¿La primera o la segunda? Vamos, chicos. Voy a repetir el planteamiento. Que en MRU la velocidad todo el tiempo es la misma. Así que el tiempo que le va a tomar recorrer esta distancia va a ser el mismo que el tiempo que le tomaría recorrer esta otra distancia porque está yendo igual de rápido. En MRU, donde la velocidad todo el tiempo es la misma. Pero en MRV, la velocidad aumenta, de forma pareja, pero aumenta. Cambia, quiero decir. Entonces, hagamos de cuenta que el objeto comienza con 2 metros segundos y luego aceleramos. Y que su velocidad aumenta de 2 en 2. Acá, cuando llega acá, digamos que ya tiene 4. Acá ya tiene 6. Acá ya tiene velocidad de 8 y acá su velocidad es 10. Pregunto, si fuese así la situación, que aumenta la velocidad de forma pareja, es un MRV, ¿cuál distancia lo va a recorrer en menor tiempo? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, ¿por qué la segunda? Porque la segunda ya está yendo más rápido, tiene más velocidad, así que va a recorrer más rápido esa distancia. Entonces, en MRU se recorre distancias del mismo tamaño, distancias iguales, en el mismo tiempo, en tiempos iguales. En MRU, porque la velocidad todo el tiempo es la misma. Pero en MRV, no. En MRV, no. En MRV, las distancias, si son del mismo tamaño, no se van a recorrer en el mismo tiempo. La segunda va a recorrerse en menor tiempo. ¿Bien? Listo, chicos. Ahora, la pregunta de examen las preguntas teóricas relacionadas a MRU y MRV vendrían más o menos así.
¿Cuál es el movimiento que recorre distancias iguales en tiempos iguales? MRU, MRV, caída libre, ninguno. ¿Qué dirías tú? MRU. MRU. Voy a reiterar la pregunta. ¿Cuál es el movimiento que recorre distancias iguales en tiempos iguales? MRU, MRV, caída libre, ninguno. Los escucho. MRU. 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 Ah. Bien, para que lo tomen en cuenta. MRU es el movimiento donde se recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si las distancias son del mismo tamaño, les toma el mismo tiempo al vehículo recorrer cada distancia porque está yendo igual de rápido. Bien, chicos, ya lo saben entonces. Y ahora sí, dado ese complemento, vamos a ver los problemas de MRU. Voy a plantearles uno que no sea tan complicado y luego voy a ir elevando el nivel de dificultad. Primer problema, tendría más o menos así. Y le vamos a poner A minúscula, inciso A. Ya, tendría más o menos así. Un vehículo recorre 10 metros en 2 segundos. A una misma velocidad. Cuyo valor es inciso A, 3 metros segundos, inciso B, 4 metros segundos, inciso C, 5 metros segundos, inciso D, ninguna de las anteriores. Bien, más o menos vendría así. Un vehículo recorre 10 metros en 2 segundos, a una misma velocidad, o sea, todo el tiempo mantiene una misma velocidad. Eso es MRU. Entonces, el valor de esta velocidad, ¿cuánto es? Tenemos que usar esta única fórmula, no hay más opciones, no hay donde confundirnos. En otros temas habrán varias fórmulas y ahí vas a tener que ser muy estratégico y seleccionar bien, pero en este no, aquí nada más hay una. Entonces digo, distancia igual a velocidad tiempo. Así que, ¿qué datos tengo? ¿Qué datos me faltan? Vas a hacer entonces, apartecito, un listado de tus datos disponibles y tu incógnita, o sea, lo que querés encontrar. Esto de acá es desplazamiento. Desplazamiento de X que serían 10 metros. Y esto de acá es tiempo, indudablemente. Si coloco tiempo, 2 segundos. Entonces, un vehículo ha recorrido 10 metros en 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad que tenía? Es la pregunta. Bien, lo único que tengo que hacer es despejar acá la velocidad. Si quiero la velocidad, lo tengo que despejar. Entonces, yo les enseñé en su momento a ustedes despeje. Les enseñé despeje. Así que vamos a aplicarlo. Ahora sí lo vamos a aplicar de forma completa. Yo les decía en su momento, ahorita solo quiero que practiquen despeje. Más adelante lo vamos a ocupar. Bien, llegó el momento. Ahora lo vamos a ocupar. ¿Qué voy a hacer? La velocidad, aquí yo tengo un solo término, aquí también. Así que como ya tengo un solo término, voy a despiezar a este término. Y el tiempo que le está acompañando la velocidad, que es lo que yo quiero, lo voy a mandar al otro lado, abajo. Como está aquí arriba, lo mando al otro lado, abajo, y me queda así. Invierto la ecuación, me queda así, y reemplazo. X es 10 metros. El tiempo es 2 segundos. Esto me da 10 entre 2, 5 metros segundos. Y la respuesta correcta sería el inciso C. Como que está muy fácil, claro. Uno así sería fácil, pero hay otros que no son tan fáciles. Bien, así que tómenle captura, chicos. Tómenle captura al primer problema. Y pasamos al número 2 ahora. Agradezco, chicos, siempre que tengan el debido cuidado con sus micrófonos, porfa, ¿ya? Ya. Listo. Seguimos. Problema 2. Un cuerpo
A ver, directamente vamos a ir a los problemas que son un poquito más complejos. Ya, el que estaba abajo sería uno sencillo, ahora sí vamos a los complejos. A ver, dos vehículos, A y B. Dos vehículos, uno y dos mejor, uno y dos. Se encuentran en las ciudades A y B. Distanciados unos 100 kilómetros. Se mueven con las velocidades 30 kilómetros hora y 40 kilómetros hora. Calcular el tiempo de encuentro Muy bien, comenzamos. Vamos a tener que hacer aquí una grafiquita que nos ayude a ubicarnos mejor, siempre que puedas en cinemática. Al menos, chicos, tienen que hacer una gráfica que les ayude a ubicarse mejor para saber qué camino seguir para llegar hasta el resultado, según lo que les haya pedido. Entonces, aquí me dice que tenemos dos vehículos que se encuentran distanciados 100 kilómetros. Entonces voy a dibujar una pequeña gráfica que represente eso. La distancia entre los dos vehículos es de 100 kilómetros. Uno se mueve con velocidad de 30 kilómetros hora y el otro con velocidad de 40 kilómetros hora. Uno está en la ciudad A, otro está en la ciudad B. La distancia que hay entre A y B es de 100 kilómetros, eso indica el problema. Listo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en encontrarse? O sea, ambos se van a mover, al mismo tiempo empezarían a moverse, y en algún momento dado se encuentran. ¿Cuánto tiempo tardarían en encontrarse? Es la pregunta. Muy bien. A ver, aquí nada más me habla de una sola velocidad para el primer vehículo y una sola velocidad para el segundo vehículo. No me dice va a cambiar su velocidad a tanto, no. Entonces, como no me habla de cambio en la velocidad, se asume que es MRU. Bien, nada más me da una velocidad, no me da varias, ni me dice que va a cambiar. Así que se asume que es MRU para ambos. Ahora la pregunta es, ¿dónde sería el punto de encuentro? ¿Justo en la mitad? ¿Más hacia la izquierda de la mitad? ¿Más hacia la derecha de la mitad? ¿Dónde creen que sería el punto de encuentro? Considerando cuánto se están moviendo. ¿Dónde crees? ¿Justo en la mitad? A la derecha. ¿Más hacia la izquierda o más hacia la derecha de la mitad? Derecha. ¿Más hacia acá? ¿Así? A la Izquierda, no, izquierda. Porque... Izquierda. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿cuál se mueve más rápido? El segundo. Entonces, como que empiezan al mismo tiempo, pero el segundo avanza más rápido. Entonces, ahí se van a encontrar. Como este avanza más rápido, va a avanzar más distancia que este. Y ahí se encuentran. Entonces, digamos que más o menos por acá es el lugar de encuentro. Este avanzó más distancia porque se mueve más rápido. En el mismo tiempo que este, habrá avanzado más distancia. Entonces, ¿cuánto tiempo demorarían ambos vehículos en encontrarse? Es la pregunta. Bien, vamos a hacer lo siguiente, chicos. A la distancia que va a recorrer el primer vehículo, desde que parte hasta el punto de encuentro, le vamos a llamarle X1, o sea, la distancia que recorre el vehículo 1. Y a la distancia que recorre el vehículo, desde que empezó a moverse hasta que llegó al punto de encuentro, esta distancia le voy a llamar X2. Es decir, la distancia que recorre el segundo vehículo hasta el punto de encuentro. Ahora, voy a aplicar la formulita que tengo acá para los dos vehículos. Sería distancia del primer vehículo igual a velocidad-tiempo y del segundo igual velocidad-tiempo. La fórmula es única, no hay más fórmulas para elegir, solamente es esta, así que la aplico para los dos vehículos. Pero aquí sería para el primer vehículo, aquí sería para el segundo vehículo. Ahora, quiero que notes algo interesante.
El tiempo que tarda el primer vehículo en recorrer su distancia es el mismo tiempo que va a tardar el segundo vehículo en recorrer su propia distancia. Espero que notes eso. O sea, el tiempo que le toma a este vehículo recorrer esta distancia es el mismo tiempo que le toma a este vehículo recorrer esta otra distancia. Ambos parten al mismo tiempo. Empiezan a moverse. Digamos que tarda 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Ambos tardaron 5 segundos. Empiezan a moverse. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ambos le tomó el mismo tiempo recorrer su distancia. La diferencia está de que el primero recorrió más poquito porque tiene menor velocidad y este recorrió más en el mismo tiempo porque tiene más velocidad. Pero el tiempo, ambos van a tardar lo mismo. ¿Se entiende eso, chicos? Se nota que el tiempo va a ser el mismo para ambos, ¿no? ¿Hola? Sí. Sí. se entiende. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a, considerando eso, ese detalle, voy a comenzar anotando lo siguiente. Atención. ¿Podríamos afirmar esto? ¿Está bien eso, chicos, o no? Si yo sumo la distancia que recorre el primer vehículo con la distancia que recorre el segundo vehículo, es la distancia total de 100 kilómetros. ¿Correcto? Sí. Ya. A esto le voy a dar un nombrecito, ¿ya? Le voy a llamar la distancia que hay entre A y B. Así le vamos a llamar. O distancia total, llamémosle simplemente. Distancia total. Ya. Los 100 kilómetros se va a llamar distancia total. Para no escribir a cada rato 100 kilómetros, porque está muy largo el dato. Distancia total, así va a ser más cortito de escribir. Bien, ahora, lo que hago luego es reemplazar la formulita de cada uno. Esta formulita de acá. X1 vale esto, así que en vez de X1 escribo velocidad 1, tiempo 1. Más, y X2 vale todo esto. Entonces reemplazo acá velocidad 2, tiempo 2. Igual, distancia total. Pero ya vimos que el tiempo 1 vale lo mismo que el tiempo 2. Coinciden en valor. Así que, en vez de colocar tiempo 1, voy a escribir tiempo 2. En vez de escribir tiempo 1, como es lo mismo que tiempo 2, escribo tiempo 2. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque eso nos va a permitir factorizar. ¿Te das cuenta que aquí podemos factorizar por el caso 1? ¿Acá? Podés factorizar aplicando el caso 1. Porque aquí hay dos términos. Y este término tiene tiempo 2 y acá también tiene tiempo 2. Tienen algo en común, el tiempo 2. Entonces, aplicando caso 1, ¿qué nos quedaría? Velocidad 1 es lo que sobra de acá, más velocidad 2 igual distancia total. Y bueno, luego tendría que despejar el tiempo 2. Aquí entre el tiempo 2 y el paréntesis no hay nada, se sobreentiende que hay un por entonces. Y bueno, como este le está multiplicando el tiempo 2, tendría que mandarlo a dividir. Es decir, como este está al ladito del tiempo 2, lo tengo que mandar al otro lado abajo. Me quedaría distancia total sobre velocidad 1 más velocidad 2. Y ahí reemplazo. Ahí reemplazaría. Quiero ver si se está anotando todavía en pizarra. No mucho, ¿Lo puede ¿no? bajar un poquito su cámara, por favor? Sí, sí, lo vamos a ajustar, no se preocupe. Ya, creo que ahí está mejor. Ya, un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Bien. Y ahora sí, reemplazamos. La distancia total era 100 kilómetros. Coloco 100 kilómetros. Luego, la velocidad 1 era... ¿Dónde está la velocidad 1? Acá, 30. Y la velocidad 2, 40. Entonces coloco acá 30 y aquí 40. Ambos están en kilómetros hora. Kilómetros hora. ¿Listo? Entonces, colocamos en la calculadora. ¿Cuánto nos quedaría el resultado? Aquí la unidad, kilómetro con kilómetro se va y me queda hora. ¿Cuánto quedaría el tiempo, chicos? 1, 42, 32, ¿ya? 42, 42, perdón. 43. 43 es 43 redondeado, ¿ya? 43 redondeado. 1,43 horas. Es decir, le va a tomar a los vehículos 1,43 horas. Casi hora y media.
desde que empezaron a moverse, les va a tomar casi hora y media llegar a encontrarse, a cruzarse ambos. Muy bien, esa sería la respuesta, chicos. Ese es el tiempo de encuentro. Ya sabemos que el tiempo es el mismo para ambos, o sea, tanto el primer como el segundo vehículo va a tardar unos 43 horas en encontrarse. Desde que empezaron a moverse hasta encontrarse habrán tardado ese tiempo. Muy bien, chicos, eso es. Tómenle captura, por favor, a la pantalla. Voy a moverlo un poquito, a ver, para que se vea, para que no les estorbe el nombre de usuario que les aparece siempre al lado derecho de la pantalla. Un segundito. Ya, ahora sí. Ya. Ya. Ahora sí. Muy bien. Alguito más. ¿Qué otra pregunta podría aparecer en vez de tiempo de encuentro en un problema como este? Podría aparecer encontrar la distancia. ¿Cuánta distancia recorrió el primer vehículo hasta el punto de encuentro? ¿Cuánto recorrió? ¿Cuánto recorrió el segundo vehículo? Esa podría ser otra pregunta. ¿Cómo harías eso? Si te pidiese la pregunta en el examen, ¿cuánta distancia recorrió el primer vehículo? ¿Cuánto recorrió el segundo vehículo? Desde la ciudad donde se encontraba hasta el punto de encuentro. Bien, en ese caso, lo único que tendríamos que hacer, lo voy a explicar acá. Es aplicar esta formulita, reemplazar acá. Coloco x1 igual velocidad 1, tiempo 1. La velocidad 1 es 30 por el tiempo 1. Pero el tiempo 1 es lo mismo que el tiempo 2, o sea, 1,43 horas. 1,43 horas. Entonces, hora con hora se va. ¿Y cuánto nos quedaría como respuesta? ¿Cuánto les queda? 30 por 1,43. ¿Cuánto les queda? 42,9. Ya, 42,9 kilómetros. Listo. Ahora, distancia 2. Velocidad 2, tiempo 2. La velocidad 2 es 40. Y el tiempo 2, 1,43 horas. Aquí hora con hora se va. ¿Cuánto nos queda? 57,2. 47,2. 57. Perdón, 57. Listo, ahí está. Y sumado tendría que darme los 100 kilómetros, ¿no? Porque la distancia 1 más la distancia 2 sería 100 kilómetros. Ya puede que sea un poquito menos o un poquito más, que varíe un poquito en la parte decimal por cuestiones de redondeo, porque hemos redondeado. Pero tendría que ser prácticamente 100. Puede que sea un poquito menos de 100 o un poquito más que 100. ¿Cuánto les da si suman los dos? 100,1. Ahí está. ¿Ven? Un poquito varía por cuestiones de redondeo. Pero ahí verificamos de que realmente los resultados sí son coherentes. Muy bien, chicos, esto harían entonces si les pide la distancia que recorrió el primer vehículo o si les pide la distancia que recorrió el segundo vehículo desde que inició hasta que llegó al punto de encuentro. Muy bien, eso es, chicos, este problema que ya tiene mayor complejidad, como han visto, y también pertenece a MRU. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más de MRU. Tómenle captura, por favor, a lo último que hemos realizado. Espera un poquito. Ok. Listo, vamos al siguiente problema. Problema 3 aquí ahora. A ver. Dos hermanos corren
hacia el colegio. Con velocidades V1 igual a 1 metro segundo y V2 igual 1,5 metros segundos. El más lento llega 3 minutos después. Ingeniero, disculpe su cámara. Ups, ya, gracias. Gracias. Ya, creo que mi soporte ya no está en condiciones de seguir trabajando, pero voy a tener que buscarme otro. Ya, ok. Creo que ya está mejor. Deme un segundito, voy a acomodarlo mejor esto para que no se esté bajando. Ya, deme un poquito de tiempo. Ya, creo que ahí está mejor. Ok. El más lento llega 3 minutos después. La distancia de la casa al colegio es esa es la pregunta. Dos hermanos corren de casa al colegio. Ambos con velocidades diferentes. Imagino que el hermano mayor es el que está corriendo más rápido. Y el hermano menor llega 3 minutos después de su hermano mayor. ¿Cuánto es la distancia de la casa al colegio? Con esa información podrías determinar cuánto es la distancia entre la casa de los muchachos hasta el colegio. Muy bien. Hagamos una gráfica que nos ayude a ubicarnos mejor en el problema. Tenemos dos hermanos que corren hacia un mismo lugar, hacia el colegio. Y tenemos que averiguar la distancia que hay desde la casa donde ellos viven hasta el colegio. A esta distancia le voy a llamar X. X simplemente, a ver, X. Bueno, a ver, vas a notar acá. Bueno, ya sabemos que el primero el primero es el hermano menor, sí. El primero corre más lento, el segundo es el que corre más rápido, el hermano mayor. Ahora, ambos van a recorrer una misma distancia. Ambos tienen que llegar desde acá hasta acá. Entonces, la distancia que recorre el primero y la distancia que recorre el segundo es la misma. Bien, el primero va a recorrer esta distancia, el segundo va a recorrer la misma distancia. La diferencia es que el que corre más rápido va a llegar más antes, obviamente. ¿Bien? Entonces voy a colocar lo siguiente. Entre mis datos, escribo la velocidad del primero, 1 metro segundos. La velocidad del segundo, 1,5 metros segundos. Ahora, el tiempo que le toma recorrer al más lento, al hermano menor, esta distancia que hemos llamado X1, la distancia desde su casa al colegio, es más grande. El tiempo que le toma va a ser mayor. Le va a tomar a él más tiempo llegar porque está moviéndose más lento. Ahora, podríamos decir entonces que el tiempo que le toma al hermano menor llegar desde acá, atención acá porque esto cuesta un poquito captar, atención. El tiempo que le toma al hermano menor recorrer su distancia
va a ser el mismo tiempo que le toma al hermano mayor recorrer su distancia más la diferencia que sería 3 minutos. Como te indicaba, eso es un poquito difícil de captar, así que voy a ir un poquito más detenidamente. Ya sabemos que la distancia que recorren ambos es la misma. Ambos están recorriendo la distancia desde la casa al colegio. Pero el tiempo que les toma a cada uno recorrer su distancia es diferente. Como el hermano mayor recorre más rápido, les toma menos tiempo llegar a destino. El hermano menor le va a tomar más tiempo. Entonces, hagamos de cuenta que vamos a empezar a correr. Empiezan a correr, pero el hermano menor se va quedando atrás. Cuando el hermano mayor llega a destino, el hermano menor todavía le falta recorrer una porción todavía. Entonces, digamos que tardaron los dos 10 segundos en llegar. Digamos, solo como ejemplo. Entonces comienzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después de 10 segundos, el hermano mayor ya llegó. El menor todavía no. Y al menor le va a tomar un tiempo adicional recorrer lo que le falta. ¿Cuánto tiempo le toma recorrer lo que le falta? 3 minutos. Entonces vamos a decir que el hermano menor se tarda lo mismo que el mayor, más 3 minutos. ¿Se entiende la idea, chicos? Ahora sí se entiende o todavía. De nuevo le digo, al hermano menor le toma lo mismo que al mayor, pero más 3 minutos. De nuevo le digo, empiezan a correr. Digamos que le tardó 10 segundos al hermano mayor llegar al colegio. El hermano menor todavía no llegó porque está corriendo más lento. Entonces, en los 10 segundos, el hermano menor todavía está acá. Le va a tomar 3 minutos más llegar a destino. Entonces, el hermano menor le tomó 10 segundos llegar hasta acá. 10 segundos es el tiempo que le tomó al hermano más grande llegar a destino. Entonces, el hermano menor, para llegar a destino, tuvo que correr 10 segundos también, pero más 3 minutos. O sea, lo mismo que su hermano, pero más 3 minutos. ¿Y eso cómo se escribiría? El más lento le tomó lo mismo que su hermano mayor, más 3 minutos. ¿Se entiende estos chicos? ¿Se logró entender o todavía falta? Sí. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Solo que nosotros estamos trabajando en el sistema internacional. Y en el sistema internacional se mide en segundos el tiempo, no en minutos. Entonces, ¿cuánto sería 3 minutos en segundos? Sabiendo que cada minuto tiene 60 segundos. 180. 180. O sea, acá sería en realidad 180 segundos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar la formulita de MRU, esta formulita, a cada hermano. Si lo aplico al hermano número 1, que es el hermano menor, la formulita sería así, y aplicado al hermano mayor, la formulita sería así. Luego, ya sabemos que los dos van a recorrer la misma distancia, nada más que uno lo hace en menos tiempo porque corre más rápido, pero las distancias son las mismas, lo que van a recorrer cada uno. Así que reemplazo en vez de x1 esta formulita, y en vez de x2 reemplazo esta otra formulita. Ingeniero, Luego, diga. en la parte donde dice tiempo 1 igual a tiempo 2 más 3 minutos, ¿no es al revés? O sea, tiempo 2 igual a tiempo 1 más 3 minutos. Porque el tiempo No, 1 es el más lento en la por parte eso. de datos. Ya, correcto. El tiempo 1 es el más lento, o sea, más va a tardar porque es más lento, ¿correcto? Sí. Ya, entonces si es más lento, digamos que este de acá, digamos que el tiempo 2 sea, pongámosle que sea, a ver, unos 200, digamos. Entonces, 200 más 180, ¿cuánto sería? 380. Y está bien que el tiempo 1 sea más grande que el tiempo 2, porque es más lento, tarda más alto tiempo. Así que el tiempo 2 tiene que ser más chiquito, porque va más rápido el hermano 2, el que es más rápido. Así que tarda menos. El que es más lento tarda más. ¿Notas la lógica, Sí. hermano, ahí? Sí, sí, ¿Sí? ya lo entendía. Gracias. Muy bien, hermano querido. Listo. Ya lo tiene entonces. Seguimos. Ahora, a ver. Voy a reemplazar ahora, en vez del tiempo 1, esta información de acá. Que el tiempo 1 era tiempo 2 más 180. Entonces acá voy a colocar velocidad 1 igual a tiempo 1. Perdón, en vez de tiempo 1 dijimos que vamos a colocar esto de acá. Tiempo 2 más 180 segundos. Igual velocidad 2, tiempo 2. Se mantiene. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar este con este y este con este. Entonces me quedaría velocidad 1, tiempo 2 más velocidad 1 por 180 segundos. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es que lo que tiene tiempo 2 quede en un lado y lo que no tiene tiempo 2 quede del otro lado. Entonces, acá a este tiempo 2 lo voy a mandar al otro lado para que así
los dos que tienen tiempo 2, los dos términos que tienen tiempo 2 queden del mismo lado. Entonces me va a quedar velocidad tiempo 2 y velocidad 1 pasaría con negativo acá. Velocidad 1 tiempo 2. Entonces fíjense, estos términos tienen tiempo 2, este no. Lo que tenía tiempo 2 lo mandé al otro lado. Y aquí puedo factorizar con el caso 1. Tiempo 2 y me quedaría del primer término velocidad 2 y del otro término me quedaría velocidad 1. Y acá me queda lo mismo, ¿no? Velocidad 1 por 180 segundos. Lo que hacemos luego es mandar este paréntesis, esta bolsita que le acompaña al tiempo 2, lo mandamos al otro lado. Entonces me queda velocidad 1 por 180 segundos sobre la bolsita que es velocidad 2 menos velocidad 1, igual al tiempo 2. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, reemplazamos los datos. Quiero ver si se nota todavía. Uy, ya no se está notando mucho, ¿no? Uy, ya. Voy a tener que hacer nomás el ajuste. Deme un poquito de tiempo, porfa. Ya, ahí está mejor. Listo. Ahora sí. Teníamos que el tiempo 2 es igual a todo este grupito de acá. Toca reemplazar ahora. La velocidad 1 es 1. Se coloco acá 1 metro segundo por 180 segundos. Sobre velocidad 2, 1,5 metros segundos. Menos velocidad 1, 1. Ambos están en metros sobre segundo. Entonces acá metros segundos y metros segundos se simplifican. Colocando en la calculadora, ¿cuánto te queda el tiempo 2? Voy a escribir acá, tiempo 2 igual a ¿cuánto? 360. 360 segundos. Ahí está. 360 segundos. Bien, pero la pregunta era, en realidad, ¿cuánto es la distancia de la casa al colegio? Que sería la distancia que recorrió el hermano número 1 o la distancia que recorrió el hermano número 2, cualquiera, porque ambos recorrieron la misma distancia, la distancia de la casa al colegio. Entonces, como ya tenemos el tiempo del hermano 2, entonces uso la fórmula x2, porque ahí aparece el tiempo 2. Entonces, voy a reemplazar ahí. x2 es igual a velocidad 2, tiempo 2. La velocidad 2 era 1,5 metros segundos. Y el tiempo 2 era 360 segundos. ¿Cuánto me quedaría entonces x2? 540. Ok. 540 metros. Esto es como 5 cuadras y media, más o menos. ¿Listo? Ahí está. Bien, reitero, ¿por qué usé podría haber usado la fórmula de x1 o la fórmula de x2? Porque la distancia 1 y la distancia 2, o sea, la distancia que recorrió el hermano menor o la distancia que recorrió el hermano mayor es la misma. La distancia que queremos, la distancia de la casa al colegio. Entonces, o bien puedo hallar x1 o bien x2. Pero yo elegí hallar x2 porque ya tengo el tiempo 2. Todavía no tengo el tiempo 1, pero ya tengo el tiempo 2, así que colocando aquí tiempo 2, ya me quedó. La velocidad 2 ya la teníamos, con el tiempo 2 ya nos quedó el resultado 540 metros. Muy bien, eso es entonces, chicos, la distancia de la casa al colegio resultó ser 540 metros. Tómenle una captura, por favor, a la resolución. Si hay consulta, las escucho. Adelante. ¿Alguna consulta? Ok. Bueno, creo que estamos bien. Ok, chicos. Adicionalmente a esto, les voy a pasar un video con un problema similar para que ustedes resuelvan. Un video donde ya está el problema resuelto, pero quiero que ustedes primero lo intenten solos. Es muy parecido a este. Es un video que tengo en mi canal de YouTube. Yo se los voy a enviar. Ustedes copian la pregunta e intenten resolverlo solos. Si no pueden terminarlo, entonces se fijan en la resolución y lo terminan. ¿Ya? Pero yo espero que ustedes sí lo puedan terminar hasta el final. Muy bien, chicos. Eso es. Ahora sí voy a ajustar aquí el soporte.
Muy bien, chicos. Estos han sido los problemas de MRU. En las próximas clases vamos a ver el resto de los tipos de movimiento. Los problemas del resto de los tipos de movimiento. Para finalizar, chicos, voy a entregarles el saber ser que he preparado para ustedes para la clase de hoy, que está relacionado con el manejo de las sustancias, de las situaciones ofensivas. Anteriormente habíamos visto la importancia de cuidar nuestras palabras y también de cuidar de hacer lo correcto, de ser honesto, siempre, a pesar de que no tengas a alguien que te esté viendo, igualmente tú decidas hacer lo correcto porque eso es lo que haría una buena persona. Y es bueno que tú busques ser una buena persona. Ahora, es importante también cuidar el corazón. Me refiero a la parte de toda persona que contiene las emociones, los sentimientos. Cuides de no tolerar ningún mal sentimiento adentro. Y una de las situaciones que puede impulsarte a que tú guardes malos sentimientos en tu corazón es las situaciones de ofensa. Tú no puedes evitar que alguien te ofenda. Tú puedes decidir por ti mismo y tú no ofender a otro. Puedes hacer eso, pero tú no puedes evitar que alguien más te ofenda a ti. Y cuando ese momento llega, una reacción que normalmente se ve en tales situaciones es que tú decidas responder de la misma manera. Ah, me ofendiste, pues yo te ofendo. Me lastimaste, pues bueno, vamos a ver quién lastima más, o cosas así. Aparentemente, si alguien te hirió con sus palabras, o te traicionó, o te hizo algo similar, la mejor respuesta sería pagarle con la misma moneda, aparentemente. Pero según los expertos en la salud emocional y mental, esa es la peor salida que se puede tomar, aunque obviamente es la más común, lo que más se ve que pasa en la sociedad. Y es por eso que gran cantidad de personas en la sociedad tienen problemas emocionales y mentales. Los psicólogos tienen que tratar con ellos para ayudarlos, pero se evitarían todo eso si aplican lo que ellos mismos recomiendan. El principio ético del perdón. ¿Qué es el perdón? Decidir no guardar ningún mal sentimiento contra aquella persona que te haya herido de algún modo. Bien, sentimiento de rencor, resentimiento, deseos de venganza o algo similar. Eso te hace mal. Hay personas que dicen, no, es que es para que aprenda lo que se siente. No le voy a volver a hablar y guardan malos sentimientos. Ey, eso es como querer tomarte veneno y esperar que la otra persona se muera. Eso no va a pasar. Puede que en algo se vea afectado, pero la persona que más se va a ver afectada por esa decisión eres tú mismo. Porque el rencor es como una especie o sea, el rencor mantiene viva la herida emocional que se causó en el momento de la ofensa. De tal manera que cada vez que lo recuerdas, te duele. Y eso hace que la herida emocional que se causó se abra más en vez de empezar a sanar. Y después se hace tumor y después cáncer. Metafóricamente te hablo. Eso sería la depresión. La depresión es una enfermedad incurable, según los expertos en el área de la psicología y la psiquiatría. Es una enfermedad incurable, o al menos hasta ahora no se ha descubierto la cura. Entonces, que tú llegues a ese punto por el hecho de querer guardar resentimiento contra la persona que te lastimó, no me parece que sea muy recomendable tomar esa actitud. Pero hay mucha gente que desconoce que esto se genera de esta forma. Entonces, por eso te comparto ahora la información. ¿Bien? No es la mejor salida que hagas eso. La mejor salida entonces es perdonar. Simplemente decidir no guardar ningún mal sentimiento contra la persona que te haya lastimado. No porque esa persona se lo merezca, obviamente no se lo merece. Lo haces por tú mismo, por tu salud emocional, para estar bien. Entonces, al hacer eso, al decidir no guardar ningún mal sentimiento contra la otra persona, ayudas a que la herida emocional se vaya cerrando. Y al cabo de cierto tiempo, va a tomar tiempo sanar, al cabo de cierto tiempo ya, cuando recuerdas el momento de la ofensa, no te va a doler. Ya habrás sanado esa herida y te habrás librado de caer en depresión, que insisto, es una enfermedad incurable. Entonces, más allá de que sea para el bien de la otra persona, es por tu bien. Ahora, la otra persona, si quiere estar bien, tendrá que venir y pedirte el perdón, tendrá que arreglar las cosas contigo, pero eso ya es asunto de esa otra persona. Tú cumples tu parte. Por tu bien, decide perdonar a la otra persona. Bien, eso es lo que te pido, chicos, les recomiendo hacer en tales situaciones. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos vamos a ver en la clase siguiente, Dios mediante. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Ok.